Muy buenas noches, sean todos bienvenidos al cuarto módulo de manejo de litiasis renal. Para este módulo les doy la cordial bienvenida a nombre de Grupo Pharma. Nos acompaña el doctor Jeffrey Valle Franco. El doctor Valle es médico cirujano urólogo formado en la Universidad de Buenos Aires. También el doctor Valle es fellowship en endourología y litiasis de la División de Urología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Es fellowship en endourología y cirugía laparoscópica del Instituto Docente de Urología en Valencia, Venezuela, y actualmente es médico de la División de Urología del Hospital General del IES Puerto Viejo, del Centro Integral de Especialidades Portomed y también de Cardiocentro en Manta. Tenemos un speaker de altísima calidad que estará a cargo en estos minutos de la charla, y cualquier pregunta que ustedes tengan la vamos a responder al final de la charla a través de la aplicación chat que existe en el sistema. Así que le doy la bienvenida al doctor Valle. Doctor Valle, muy buenas noches, bienvenido. Muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas gracias a todos los que están compartiendo este webinar. Muchísimas gracias por su atención y por su gentileza al poder compartir este tipo de información médica continua que es de mucho aporte hacia ustedes. Pues bien, ya José Luis habló sobre mis datos, dónde me presenté y demás, y así que el tema de hoy, en esta noche, va a ser urolitiasis, eligiendo la mejor opción terapéutica. Si bien nosotros tenemos que tomar en cuenta de que una población total de un 100%, el 13% de los hombres va a llegar a presentar litiasis y de estos el 7% mujeres. Pero de este porcentaje global, el 78% no podría llegar a presentar algún tratamiento de requerimiento quirúrgico o endurológico, pero probablemente el resto de estos pacientes sí va a requerir de un manejo endourológico o de un manejo mínimamente invasivo. Tomando en cuenta que estos pacientes, una vez que se resuelven en su etapa inicial, al año 0, pueden volver a formar una recidiva a los 4 años, a los 7 años o en efecto a los 9 o 10 años. Tomando estadísticas nacionales a nivel del Ecuador, lo que es el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, situamos que Ecuador es uno de los países con más predisposición a la formación de litiasis y en donde a nivel de litiasis urinaria se posiciona dentro de las regiones a nivel de la costa en los formadores de litiasis que más comúnmente son patologías a presentar dentro de nuestro medio. Entonces, vamos a tener en cuenta de que en Estados Unidos los costos asociados que se evalúan al manejo del nefrolitiasis se estiman aproximadamente de 1.83 mil millones y adicionalmente que de estos pacientes es difícil su tratamiento, más aún por la recidiva que puede llegar a formar. Entonces, hay que identificar los factores de riesgo en la formación de litiasis y uno de estos va a ser la deshidratación, las altas temperaturas existentes en las zonas que son predisponentes a la formación de litiasis, el consumo excesivo de sal, elevado consumo en la dieta de productos cárnicos, de fármacos o de sustancias que pueden conllevar a la formación de litiasis. Pero entonces, ¿cómo se forman estos cálculos? ¿Cómo van a llegar a generar una estructura molecular que va a dar síntomas, que va a impresionar sintomatología? Y es ahí cuando cada uno de nosotros en algún momento de la etapa de nuestras vidas llegamos a presentar un cólico renal y determinar que uno de estos cálculos va a tener diferente composición. Y dentro de los más comunes vamos a presentar el de oxalato de calcio, el de fosfato de calcio, el de estrubita, el de ácido úrico y el de cistina. Entonces, uno de los más comunes dentro de nuestra población actual es el de oxalato de calcio. Pero ¿cómo se llegan a formar estos cálculos? ¿Cómo se llegan a presentar? Todas estas moléculas que ustedes están viendo en su pantalla, tanto de oxalato o de fosfato, tienden a unirse, tienden a conjugarse en sí y formar un nido. Ese nido o lecho inicial va a tener un proceso de nucleación homogénea que va a permitir que todas las partículas de fosfato y oxalato se junten y que a esto posteriormente podemos dar el agregado de sustancias o de composición heterogénea que también van a formar una nucleación de ese cálculo. Entonces, una vez que este cálculo empieza a viajar a través de la nefrona, la papila renal,
va a empezar en una segunda etapa de crecimiento en donde cada una de esas partículas se van a empezar a juntar, a formarse y a agregarse para llegar a formar ya un lito o cálculo ya establecido a nivel del riñón. Y por acciones y mecanismos de movimiento, de flujo constante a nivel de lo que es la orina, estos se desprenden del riñón y van a viajar a través del sistema excretor. Como muestra en la gráfica, el cálculo se va moviendo y se va desplazando desde su parte superior hacia lo que es la parte inferior, pasando por cada una de las estrecheces que posee el uréter, dando sintomatología variable como lo es la hematuria, dolor, sangrado, que es la triada clásica de un cólico renal hasta que éste sea expulsado. Las causas de estos cálculos, como ya lo mencioné, la formación de aquellos, la sobresaturación, trastornos de flujo, variaciones del pH urinario, disminución de inhibidores, llegan a formar lo que es un cálculo. Pero entonces, cada una de estos compuestos de oxalato, de fosfato, de calcio, tienden a juntarse y tienden a unirse bajo sustancias de sobresaturación que continuamente van a pegarse o van a adherirse a esas moléculas. Y entonces es aquí donde intervienen directamente los factores inhibidores. Esos inhibidores evitan que esas moléculas, tanto de oxalato o de fosfato, se unan, se junten. Entonces van a existir etapas de supersaturación y etapas de sobresaturación, en donde es aquí donde empieza a participar los mecanismos para evitar la nucleación y cristalización de estos cálculos urinarios. Tenemos que tomar en cuenta que la litiasis urinaria es frecuente y es recidivante, que tenemos que tomar adicional y saber en sí que este compromiso renal me va a producir dos etapas, obstrucción e infección. Como vemos en la gráfica, en una tomografía, en un corte coronal al lado izquierdo de la pantalla, nos podemos fijar que en las flechas van a ver el sitio de dilatación renal y en la parte del círculo inferior el lado de la obstrucción generado por el cálculo urinario, como estoy mencionando acá con la manito. Y en el costado del lado derecho, ya en la resolución endoscópica, donde este paciente estaba completamente obstruido y había material purulento completamente obstruyendo la vía urinaria. Entonces tenemos que tomar en cuenta las fases que tiene el cólico renal. Una primera etapa o primera fase en donde en esos primeros 90 minutos aumenta el flujo sanguíneo renal, aumenta la presión ureteral, y eso va a generar una vasodilatación preglomerular para luego pasar a la segunda etapa o segunda fase de entre los 90 minutos a 5 horas, en donde el flujo sanguíneo va a caer, en donde la presión del filtrado glomerular va a seguir disminuyendo y en donde va a aumentarse la presión ureteral producto del proceso obstructivo que ya generó en mi paciente. Para luego pasar a una tercera fase en donde es mayor a las 5 horas, donde hay disminución del flujo sanguíneo renal, disminución de la presión ureteral y con esto me va a conllevar a vasoconstricción preglomerular, a dilatación que disminuye lo que es la presión, tanto intrapiélica como intracanicular, y produce posteriormente un flujo retrógrado, pielovenoso o pielolinfático o pielosinusoidal con posteriores traumas dentro del fornix calicial, como es la ruptura del parénquima. Una vez que ya se ha producido esto, tenemos que tomar en cuenta que la obstrucción crónica, hay que tener en cuenta que la recuperación de esa presión ureteral posterior a las 24 horas cae y que la presión ureteral va a generarse hasta en un 50% y que entre 6 a 8 semanas posterior, la presión ureteral en ese paciente va a ser de 15 milímetros de mercurio. Tomemos en cuenta que esta disminución del flujo sanguíneo renal me va a conllevar a una contracción de la arteriola aferente y que se va a producir en el 50% de mis pacientes a las 24 horas. A los 6 días, ese paciente va a tener una disminución del flujo sanguíneo renal de un 30% y a las 8 semanas un 12%. Por eso tomar muy en cuenta tratar de esos pacientes generar directamente un proceso desobstructivo, ya que esta obstrucción me va a generar pérdida de la función tubular, con disminución de lo que es la capacidad de concentración y en donde hay una pérdida de la capacidad de acidificación a nivel del tracto urinario. Entonces nos vamos a encontrar con una disminución del flujo sanguíneo renal, con una disminución del índice de filtrado glomerular y con una disminución de la capacidad de la concentración urinaria, y la depuración de hidrogeniones obviamente se va a ver completamente limitada. Por eso nuestro paciente llega en falla renal.
Cuando ya el paciente ha presentado esa fase, tanto aguda, crónica, y pasa un periodo desobstructivo, el flujo urinario va a aumentar de hasta en 3 a 10 veces y la orina va a ser de tipo isostenúrica, en donde hay alteraciones de reabsorción del sodio, en donde va a haber la natriuresis con un defecto de concentración urinaria por una diuresis osmótica que se produce en mi paciente. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? En mi paciente voy a necesitar reponer el volumen hasta en un 50 al 60% para evitar prolongar la poliuria por un aporte excesivo. Tomemos en cuenta que este paciente que ya se desobstruyó, una vez que formó su primer cálculo renal, el riesgo de formar un segundo cálculo es de un 15% al primer año, de un 40 al 45% a los 5 años y de un 50% a los 10 años. Esto se presenta más en hombres que en mujeres y adicionalmente a esto tenemos que darnos cuenta que aquel paciente que tiene nefrolitiasis asintomática, tomar muy en cuenta esto. Porque Goglaski en el año 92 hizo un análisis de 107 pacientes con un tiempo de 60 meses, en donde los riesgos de aparición de los síntomas iban asociados a aquellos pacientes en donde no generaban síntomas, pero el 32% de estos pacientes recién presentaban síntomas a los 2.5 años, el 49% a los 5 años, y de estos pacientes el 50% de ellos requirieron intervención y otro 50% directamente tienen un pasaje espontáneo. Tenemos que tomar en cuenta la clínica de nuestro paciente. La triada clásica, dolor cólico renal, hematuria y fiebre, es característico de mi paciente. Entonces, ¿qué tengo que hacer primeramente? Primero, calmo el dolor. Tengo que calmar el dolor con un analgésico de acción potente, iniciando escala de acción baja, intermedia y alta en dependencia de la escala de dolor de mi paciente. Los analgésicos antiinflamatorios, tomar muy en cuenta esto, dependiendo de la función renal que tiene mi paciente, porque yo no puedo reagudizar más o atacar más esa función renal ya trastocada, generando y dando antiinflamatorios a dosis y cargas altas. Y tomando en cuenta también de que no pueden consumir líquidos los pacientes o mucho menos generar aumento de presión dentro de ese riñón por el mecanismo previamente explicado. Entonces, ¿cómo sigo? Yo tengo que identificar el cálculo y determinar el grado del compromiso renal. Tengo que tener en cuenta una serie de parámetros de laboratorio, desde un hemograma, función renal, sedimento urinario, un pH urinario, un cultivo de orina. Pero también tengo que tener estudios de imágenes que me vayan a permitir la visualización directa de dónde está el proceso obstructivo. Y tomando en cuenta aquello, tenemos que saber que en las guías de diagnóstico y manejo de tratamiento para urolitiasis, desde el año 2015 se viene estableciendo que la Urotac simple es el método de mayor sensibilidad y especificidad de entre un 98% al 100% de especificidad en su estudio. A diferencia de los otros estudios, como lo pueden ver en la pantalla, la radiografía directa de abdomen, ecografía, urograma excretor, tiene una sensibilidad intermedia de entre un 48 al 56 o 60% en algunos estudios y casos, pero que la especificidad empieza a bajar, tanto por la calidad de la toma, la calidad del equipo o inclusive quién interprete el estudio. La ecografía, mucho más aún. La sensibilidad se acerca casi a un 56%, pero la especificidad entre interobservador o entre aquellos que realizan el procedimiento tiende a disminuir dependiendo la experiencia del ecografista o no. El urograma excretor en la actualidad, en el 2019, se está dejando de utilizar por el nuevo advenimiento de técnicas modernas, sobre todo a nivel tomográfico. Entonces, las guías de manejo de diagnóstico de urolitiasis me están indicando específicamente que el diagnóstico y el manejo del tratamiento para cálculos urinarios debe ser rápido y se debe utilizar el diagnóstico tomográfico como método de entrada inclusive en mi paciente, en donde ya en algunos autores pudieron definir directamente cómo podríamos determinar lo que es la estructura renal, morfología, anatomía del uréter y sobre todo ubicar lo que es el proceso obstructivo a nivel de mi paciente. Entonces, una vez que yo ya he tenido un estudio tomográfico que me pueda dar una mayor directriz y posicionamiento de cómo está mi estructura anatómica en sí, Passerotti en el año 2009 hace un estudio investigativo
comparativo en donde directamente empieza a evidenciar cuál es la sensibilidad y cuál es la especificidad de cada uno de estos estudios. Entonces, compara directamente ultrasonido versus tomografía computarizada para el tratamiento de litiasis y es ahí donde se empieza a dar cuenta de que la tomografía me va a aportar mayores precisiones diagnósticos como distancia piel-cálculo, la morfología del riñón, la anatomía en conjunto, que esto en el planeamiento quirúrgico posterior me va a dar una mejor tasa de resultados y de manejo con mi paciente. ¿Cómo trato este cálculo? Tengo que directamente determinar el compromiso renal que voy a tener en mi paciente, ver el grado de obstrucción y de infección. Entonces tengo que atacar directo a mi paciente, llegar al target y desobstruir, tratar el cálculo. Pero también tengo que saber que en litiasis urinaria también existe eliminación espontánea y lo he marcado como un semáforo, tanto en rojo, amarillo o verde, en donde directamente mayores de 8 milímetros, la tasa de expulsión de mi paciente es 0%. De entre 4 a 8 milímetros, el 50% de mis pacientes va a presentar eliminación espontánea. Pero aquellos cálculos menores a 4 milímetros va a haber una eliminación del 100%. Los métodos terapéuticos tradicionales que se venían practicando antes de los años 80, ¿sí? Consistían directamente en cirugía a cielo abierto, en donde yo podría haber utilizado directamente una incisión a nivel subcostal o a nivel de lumbotomía o tipo Gibson, en donde directamente voy a abrir todas las fascias musculares aponeuróticas para llegar directamente al riñón y de este riñón a abrir todo lo que es la pelvis renal para poder extraer este lito, como ustedes pueden ver acá, de color amarillo y agarrado sobre esta pinza de extracción de cálculos, un cálculo renal de aproximadamente unos 4 centímetros. También existía y existe en algunos centros en donde no están tecnificados la nefrolitotomía anatrófica, en donde yo el riñón, una vez que lo he expuesto, he abierto completamente, tengo que abrirlo como que si fuese este un pan de sándwich, en donde llego directamente a lo que es el sistema intracalicial y extraer estos cálculos para luego posteriormente suturar el tejido renal, pero esto empieza a generarme daños, tanto estructurales, anatómicos, internos dentro del riñón, como externos, como pueden ver en la gráfica de este paciente. Es un paciente joven de 49 años con cirugías previas de litiasis, abordajes anteriores, abordajes de lumbotomía, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, pero que en una de estas cirugías el paciente tuvo una complicación severa como la extracción de ese riñón, porque en este punto de sutura no pudo ser cerrado el riñón y empezó con un sangrado y directamente el riñón tuvo que ser extraído en su totalidad. Entonces, en el año 70 la endurología empieza a generar pasos firmes que en la actualidad se mantienen. Hübner trata directamente en un estudio en el año 90 lo que es el tratamiento de cálculos urinarios, en donde publica en Journal of Urology del año 90 cuáles son las utilidades de esta nefrolitotricia percutánea. Entonces, acá tenemos un video en donde se muestra cómo se realiza una nefrolitotomía percutánea. El paciente está colocado, esta es una de las variantes en decúbito supino, en donde todo esto se hace bajo visión endoscópica y radiológica, con la posición de un catéter que ingresa por la uretra del paciente y este asciende a través del uréter hacia llegar al riñón, para posteriormente realizar la planeación por vía radioscópica directa, en donde vamos a realizar la punción. Esta es una simulación en donde nosotros directamente abordamos a través del infundíbulo calicial y llegar directamente al riñón. Acá estoy prácticamente realizando la planeación en donde va a ser la punción dirigida hacia uno de estos cálices para llegar directamente al sitio del abordaje donde vamos a realizar el tratamiento, en nuestro caso de mi paciente. Ahora, una vez que ya he realizado la planeación, directamente procedo a punzar el paciente. Punzo y directamente lo que voy a obtener, como ustedes se van a poder dar cuenta a este nivel,
directamente es orina. Yo ya sé que estoy dentro de la cavidad y que puedo tratar a mi paciente, que sé que voy a producir la dilatación de todo el trayecto y que me va a permitir abordar limpiamente con una incisión menor a 1 centímetro y que voy a llegar al punto preciso al cálculo, a tratarlo directamente para fragmentarlo y así extraer el cálculo que está dentro del riñón. Esta técnica en sí se utiliza para cálculos mayores a 2 centímetros que están dentro del riñón. Y esta técnica en la actualidad ha desplazado completamente lo que es cirugía abierta, en donde centros de alta complejidad, como en el cual pertenezco, realizamos este tipo de cirugías y en donde fragmentamos ya una vez bajo energía neumática o ultrasónica o con láser, dejando completamente el área renal limpia y luego con un baloncito de drenaje y en donde obtenemos gran cantidad de cálculos bajo este tratamiento y esta técnica. Pero también existen otras técnicas en donde la litotripsia ureteral endoscópica ha tenido un gran auge a partir de los años 70, en donde utilizamos orificios naturales, como pueden ver el meato ureteral, el cual va a ser tratado e insertando un catéter para luego, posterior dilatación, ingresar y llegar directamente al cálculo y a través de láser poder fragmentar y extraer cada uno de esos fragmentos y dejar completamente limpia la vía excretora. Así posteriormente, en este paciente, extraer cada uno de esos fragmentos y dejar un catéter doble J de drenaje en mi paciente. También en la actualidad avanza este tipo de endoscopios que van a ser flexibles y directamente bajo la utilización de fibras de láser abordamos a nuestro paciente por vía endoscópica, introducimos guías y también bajo la ayuda de visión radioscópica y endoscópica asociado, introducimos equipamiento flexible que nos va a permitir directamente llegar hacia el riñón y de esta manera poder visualizar los cálculos. Una vez que hemos visualizado esos cálculos y a través de la ayuda de energía láser, en este caso holmium o thulium, como en la actualidad estamos utilizando, directamente fragmentamos y pulverizamos esos cálculos, extrayendo los fragmentos que quedan más grandes dentro del riñón o en la vía excretora. Así dejamos completamente limpio de cálculos al paciente. Son procedimientos mínimamente invasivos en donde la tasa de recuperación una vez realizada la cirugía varía entre 4 a 6 horas en su posoperatorio, dándose de alta al paciente con una tasa de recuperación que ronda por encima del 99% de los pacientes. También cálculos que se encuentran a nivel de la vejiga, en donde estos cálculos directamente se fragmentan, se pulverizan y se extraen en su totalidad, dejando la vejiga completamente limpia, como en este caso. Entonces, la endurología implica que es un procedimiento completamente seguro, pero que después, en el año 80, en donde empieza a aparecer la litotripsia extracorpórea con ondas de choque, me empieza a generar también resultados satisfactorios con un determinado índice de eficacia, en donde esta litotripsia extracorpórea tiene una indicación absoluta que mediante ondas incidentes y ondas de transmisión y de tensión van a fisurar y van a incidir directamente sobre el cálculo, fragmentándolo en su totalidad. Equipos en la actualidad, esto es del Hospital Italiano, es un equipo muy bueno, marca Dornier, y a su vez en los nuevos centros en donde utilizamos tecnología moderna con una alta tasa de precisión y de ruptura, de fragmentación del cálculo. Eso es en un paciente directamente en donde vemos que el paciente está posicionado y esto directamente va a emitir la onda de ultrasonido que va a fragmentar y va a romper esto que se ve en el monitor de rayos, que es un cálculo de aproximadamente 1.2 centímetros, porque este tipo de técnicas solamente se utilizan en cálculos menores a 2 centímetros.
Entonces, una vez que he seleccionado el método terapéutico, tengo que depender del tipo de cálculo, de la vía excretora, de mi paciente, de las condiciones demográficas que tengo para tratar a ese paciente y obviamente también de las condiciones socioeconómicas en donde se encuentre mi paciente para ofrecer la tecnología que yo vaya a indicar a mi paciente. Ahora, una vez que el paciente está libre de cálculos, ¿qué es lo que trato de hacer? Yo tengo que evitar la recidiva litiásica. Entonces, esta charla a la cual va enfocada y a la cual va patrocinada por el producto a mencionar, yo tengo que evitar de que mi paciente, como vemos acá en esta gráfica, llegue a pisar ese carrito, se vaya a resbalar y vaya a reincidir con algún trauma. Entonces, enfocándonos al tema de litiasis, yo tengo que evitar el consumo excesivo de carnes, que tengo que priorizar el tema de las frutas, los vegetales, los líquidos, disminuir lo que es el consumo de ácidos grasos saturados, de grasas saturadas y adicionalmente evitar la obesidad en mi paciente. Evitar y restringir el consumo de sal, tener mejor hidratación en mi paciente que está expuesto a altas temperaturas, evitar fármacos que puedan inducir a la presentación de litiasis y sobre todo indicar el fármaco más ideal para evitar esa recidiva. Se estima entonces que en una persona que forma una piedra hay entre un 30 al 50% de probabilidades de formar otra piedra dentro de los 5 años. Y es a esto lo que Limker ha desmistificado el manejo médico de la nefrolitiasis ya en revistas de reviews organizados dentro de urología. Pero la buena noticia es que la mayoría de estos cálculos renales se pueden manejar con una combinación de medicamentos, dietas y cambio de estilo de vida. Entonces, yo tengo que pensar específicamente en mi paciente y tengo que buscar información confiable. No puedo llegar a buscar información no confiable y prescribir en mi paciente sustancias que no van a tener relevancia y no van a tener una efectividad en aquello. Yo tengo que basarme en información fiable, en saber buscar fármacos que me vayan a ayudar en mi paciente. Tener buscadores médicos dirigidos, como los que están mostrándose en este momento, fiables, para tener una información veraz, para saber indicar el fármaco. Entonces, empiezo a hacer una búsqueda en NCBI y en PubMed y directamente me enfoco al citrato de potasio en cálculo urinario. Pues en sí, tengo directamente que hay 379 búsquedas de artículos, en donde cada uno de estos me da un tratamiento y mecanismo adecuado de acción para mi paciente que se está utilizando en la actualidad y que la acción farmacológica de esto va específicamente dirigido como un alcalinizante urinario y como un antiurolítico del cálculo de ácido úrico, de cistina y de calcio, que es lo que más se presenta en la población. Tener en cuenta que es un importante inhibidor de la formación de cálculos que inhibe directamente lo que es la cristalización de las sales de calcio, que aumenta el pH urinario y actúa directamente como un amortiguador, como bien lo indiqué en las primeras diapositivas, como un inhibidor o repelente de los solutos, en este caso el fosfato o el calcio, ¿sí? Entonces, perdón, el citrato y el calcio. Entonces, lo que me hace directamente es reducir las tasas de formación de cálculos de hasta un 96% de los pacientes con hipocitraturia. Pero en estos pacientes tengo que tener en cuenta de que se trató efectivamente a una variedad de condiciones de piedra. En aquellos pacientes con cálculos de oxalato o de fosfato, tienen de citrato o de oxalato de calcio, tienen una mejor tasa de acción en mi paciente, en donde voy a evitar que se formen nuevas piedras o nuevos cálculos en más del 90% de mis pacientes. Y en donde ya directamente Preminger en el año 2010 hace esta esquematización del manejo de tratamiento de nefrolitiasis, en donde voy a encasillar a mi paciente, en donde tengo que tener en cuenta de que si mi litiasis es por hipercalciuria, hipercalcemia o por uricosuria asociado a hipocitraturia o directamente si es un cálculo idiopático de ácido úrico o producido por infecciones urinarias, ¿sí? En donde
este paciente que llega a formar estos cálculos, directamente tengo que utilizar amortiguadores que vayan a disminuir la adhesión de esos cristales, así como también en los cálculos de cistina. Y como pueden ver, las dosis van variables, van graduadas, desde los 15 miliequivalentes hasta los 10 o 20 miliequivalentes, o en algunos casos, como en los de ácido úrico, hasta 30 miliequivalentes en tomas de 2 veces al día. Pero también puedo jugar con las dosis de mi paciente. También saber indicarlo y de acuerdo a esto medir el factor de riesgo e identificar directamente anormalidades metabólicas que puedan inducir a la formación nuevamente de un cálculo urinario, en donde yo tengo que hacer mediciones exclusivas de oxalato, de sodio, el volumen total urinario que tiene mi paciente, medir la calcemia, el ácido úrico, el citrato en mi paciente, para de acuerdo a esto dar una formulación indicada, que puede ir desde los 10 hasta los 30 miliequivalentes en mi paciente. Entonces, haciendo una búsqueda general adicional, en Ecuador, en nuestro país, el Urocid, que es el citrato de potasio, es uno de los fármacos más utilizados y a su vez empleados también a nivel mundial, tanto en India, Noruega, Reino Unido, Colombia, Suecia, Brasil, Estados Unidos, Malasia, Turquía, Argentina, Perú, todos estos tipos de compuestos de oxalato, de citrato, del Urocid, van a generarme que este citrato de potasio tenga una extensión y tenga una acción adecuada sobre mi paciente. Pero también tengo que tomar el otro contrapunto y hacer hincapié en esto de acuerdo a lo que les mencioné, saber identificar y buscar el fármaco adecuado. En donde en la actualidad, esto es una búsqueda que realicé también en PubMed y en donde directamente me da el Agropyron Reper en cálculo urinario, en donde la búsqueda en artículos científicos de PubMed me da una búsqueda muy pobre y con literatura muy escasa que me va a determinar una baja tolerancia, baja incidencia y bajo tratamiento en mi paciente con litiasis urinaria. Saber que cada una de estas fitoterapias o mecanismos de acción de estos polifenoles va directamente enfocado a lo que es la excreción de citrato, pero que haciendo una revisión en las conclusiones de artículos en donde ellos publican, simplemente son ensayos clínicos que revelan que estos agentes fitoterápicos solamente podrían ser útiles como terapéutica alternativa o complementaria en el tratamiento de la urolitiasis, pero que desafortunadamente se van a caracterizar de una documentación adecuada en que cada una de estas hierbas que se utilizan a veces son inadecuadas y que además de esto se necesitan estudios que se centren en el mecanismo de acción del extracto y de los ingredientes activos. Hay que tomar en cuenta de que se necesitan más investigaciones y ensayos clínicos para poder confirmar la eficacia de mis pacientes y la seguridad que tienen estos agentes que son dietéticos en mis pacientes con cálculos renales, para lograr un resultado más concluyente y necesario mediante estudios preclínicos y utilizados, ojo, en humanos para relevar los mecanismos moleculares y celulares. Y es ahí cuando empiezo a tener un poco más de curiosidad y decir, bueno, ¿de dónde empieza a aparecer este tipo de moléculas? Y pues bueno, es un tipo de molécula que incluso está siendo promocionado hasta en tiendas de mascotas, en donde directamente empiezo a hacer una comparación también de mercado en precio y podemos ver que el precio es mucho más allá de la molécula inicial, que no solamente se da en humanos, que también se da en mascotas. Y es ahí donde entonces este suplemento nutricional también empieza a ser de uso veterinario. Y entonces este Agropyron Reper, que simplemente es grama mezclado con maltodextrina, aroma de hígado, de sorbatazo de potasio, benzoato de potasio y agua, empieza a tener mejor acción sobre mi mascota, sobre aquel perrito que quiere estar feliz, libre de cálculos, o en aquel gatito que quiere estar libre de cálculos.
Entonces yo tengo que recordar que ante una litiasis urinaria, señores, yo tengo que calmar el dolor, que tengo que identificar la litiasis y el grado de compromiso renal, que tengo que tratar el cálculo y evitar la recidiva de mi paciente. Pero ojo, también ocurre a nivel médico de especialistas, en donde directamente el tratamiento no se enfoca hacia el manejo directo de mi paciente. Yo tengo que saber que si este paciente que llega a la consulta y busca a un especialista, yo no puedo dar directamente una gama de fármacos en donde voy a ver a qué le pego, a qué le doy. Cuando directamente sabemos como médicos que la acción farmacológica de cada uno de estos fármacos tiene baja incidencia sobre el tratamiento de la litiasis urinaria. Pero ojo, si me llega un paciente del cual estoy indicándole esa prescripción médica con este cálculo a nivel piel ureteral mayor a 1.4 centímetros, obviamente lo que voy a obtener es una dilatación piélica producto de esta obstrucción urinaria. Y que este cálculo no va a bajar porque recordemos que la tasa de expulsión de cálculos mayores a 8 milímetros es por debajo o prácticamente 0%, en donde este paciente directamente, yo lo que tengo que hacer es desobstruirlo para posteriormente indicarle o un tratamiento de ureteroscopía flexible o litotricia extracorpórea o mini percutánea dirigida a ese cálculo. Muchas gracias por su atención, por su tiempo. Espero la charla haya sido productiva para ustedes y a su vez agradecer por su confianza a aquellos patrocinadores de la misma. Estoy abierto a las preguntas que el panel me vaya a saber formular y directamente estoy presto a aquellas preguntas por parte de ustedes. De mi parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Valle, por tan explícita intervención. Quiero simplemente recordar a los asistentes que cualquier pregunta que tengan pueden hacerla directamente en la plataforma a través del chat. Tenemos ya algunas preguntas, así que voy a pasar directamente a la formulación de las preguntas para que el doctor Valle pueda resolver las inquietudes. Gracias. Muy buenas noches, estimados doctores. Buenas noches, doctor Jeffrey. Muchísimas gracias por esta presentación. Por favor, tenemos algunas preguntas. Primeramente, el doctor Fabián Aguilar. ¿Qué tiempo es recomendable dejar el catéter doble J? Bien, muy buena pregunta, doctor Aguilar. Una vez que el paciente se ha desobstruido, es muy variable el tiempo entre la colocación del catéter y poder sacar el catéter. Recordemos que si hay una obstrucción a nivel del uréter y se coloca un catéter, yo tengo que esperar a que drene completamente todo lo que está dentro de ese riñón para posteriormente desobstruir completamente a mi paciente. Yo no puedo colocar un catéter, no desobstruir o no sacar el cálculo, la causa que está originando el problema y después retirar el catéter, porque la causa está siendo generada por el cálculo y directamente esto va a reincidir nuevamente. Entonces, en lo que formula usted la pregunta, si yo ya he resuelto completamente todo el proceso obstructivo y dejo un catéter, una vez sacado el cálculo, el tiempo de un catéter varía entre los 10 a 15 días como máximo. Dependiendo del tamaño de los cálculos en los trabajos actuales de los cuales estoy participando, ¿sí? Hay catéteres que incluso a las 72 o 96 horas se retiran en forma manual porque vienen conectados a piolines que quedan externos a través de la uretra y uno los puede extraer en ese periodo de tiempo. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Por favor, otra pregunta de igual manera del doctor Fabián Aguilar. ¿Tiene utilidad la tamsulosina y los corticoides en episodios de cólicos renales? Sí, efectivamente, estás haciendo muy buenas preguntas.
los alfa bloqueantes, la tansulosina, tiene un efecto directo hacia lo que es los receptores alfa 1 de la vía urinaria. En este caso, a nivel del uréter, de la musculatura lisa del uréter, o en este caso, a nivel de la uretra prostática. Lo que hace es dilatar ese conducto y hacer que el cálculo que está obstruyendo la vía, al dilatarse el uréter, el mismo pueda ceder y pueda ser expulsado. Es muy común que llegue a la emergencia aquel paciente con cólico renal y en donde se lo ataca con altos volúmenes de hidratación por vía parenteral, de antiespasmódicos, de anticolinérgicos, de antiinflamatorios e inclusive de opiáceos, que lo que hacen directamente es agravar el cuadro de mi paciente. Porque recordemos que si yo tengo un paciente con un proceso obstructivo y aumento el flujo o el volumen en el riñón, directamente lo que voy a hacer es incrementar la presión intrarrenal e intraureteral. Y por ende me va a generar más cólico renal. Si yo utilizo antiespasmódicos tipo buscapina, sertal, iosina, no actúan directamente sobre el uréter, actúan directamente sobre el intestino, lo que me va a conllevar como consecuencia a futuro un cuadro de constipación posterior a que el paciente ha abusado de antiespasmódicos o anticolinérgicos. Porque recordemos que ese paciente va desde la casa tomándose un antiespasmódico o un anticolinérgico en donde la acción es pobre y llega a una guardia o emergencia en donde se utilizan drogas por vía endovenosa. Mucho cuidado con el uso de antiinflamatorios. Recordemos que si llega a guardia, evitar el consumo, la administración excesiva de antiinflamatorios. Y también los opiáceos a altas dosis, en donde la reacción adversa que tienen estos a mi paciente, ya hipotenso, con dolor, va a ser mayor y esos síntomas o esos pródromos que genera un cólico renal van a ser más súbitos, van a generarse con mayor intensidad. Entonces, recordar esto y tener en cuenta que si yo tengo un paciente con cólico renal, no puedo ser agresivo con la hidratación. En lo que implica su pregunta, la tansulosina es excelente en aquellos cálculos menores a 6 milímetros. Recordemos que la tasa de expulsión se puede llegar a incrementar en cálculos hasta 4 milímetros o menores a 4 milímetros, va formidable. El uso de dexametasona es excelente. El corticoide ayuda mucho a relajar también y actúa sobre la fibra lisa del uréter, generando una analgesia potente de entre 4 a 8 miligramos de dexametasona, que es el corticoide de muy buena tolerancia en los pacientes, ¿sí? 4 miligramos u 8 miligramos en dependencia del peso de mi paciente, o cada 8 o cada 12 horas. Y la tansulosina, 0.4 miligramos en toma diaria. Tener en cuenta esto en aquel paciente que es tendencia a la hipotensión, o en aquel paciente obeso, o en aquel paciente mayor, que si suministro la tansulosina durante el día, puedo generar una hipotensión ortostática y a esto tener un paciente desmayado, producto del alfa bloqueante, que es la tansulosina. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Tenemos una próxima pregunta de un doctor que nos contactó a través de nuestros canales telefónicos. No tenemos su nombre, pero bueno, la pregunta sería, ¿qué tipo de cálculos son los más comunes que se presentan en los pacientes según su experiencia? Bien, los cálculos que se presentan con más frecuencia son los mixtos, que serían de oxalato y de calcio. Entonces, esta composición mixta de cálculos de oxalato de calcio me va a inducir directamente a que la mayor tasa de incidencia se dé hacia los de oxalato de calcio. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Continuamos, por favor, el doctor Fabián Aguilar con otra pregunta. ¿Por cuánto tiempo estaría indicado el uso de citrato de potasio? Bien, el citrato de potasio, estudios
lanzados por Preminger, que es uno de los investigadores del cual le ha dado mucho pie y mucho camino a la investigación de litiasis, se tiene que dar no menos de 1 año de tratamiento, e inclusive los tratamientos extendidos hasta 36 meses dan mejor tasa de éxito y mejor respuesta a que este paciente no llegue a formar cálculos en ese periodo en donde puede generar una nueva litiasis. Bien, doctor, muchas gracias. Por favor, la doctora Jimena Ramírez. ¿Está indicado el uso de opioides en el manejo del dolor en emergencia y cuál es el antiinflamatorio más recomendado? Correcto. El uso de opioides no está desaconsejado, ojo. Lo que sí, se tiene que empezar con una escala de analgesia básica inicial e ir incrementando la analgesia. Tomemos en cuenta que si mi paciente llega con un cólico renal en una fase aguda, de menos de esos 90 minutos, como les explicaba, una fase inicial, yo tengo que evitar que mi paciente vaya hacia un proceso de mayor dolor. Entonces, si yo tengo a mi paciente con una causa obstructiva, y nuevamente repito, incremento el flujo de líquidos, por ende le voy a aumentar la presión intrarrenal e intraureteral. Y créanme, no va a haber medicación analgésica ni de baja, ni mediana, ni de alta acción, como incluso es la utilización de fentanil subcutáneo para calmar el dolor. Se ve mucho en la emergencia. Lo que tienen que hacer directamente es disminuir lo que es el flujo de los líquidos que van a infundir en el paciente para que la presión intrarrenal e intraureteral disminuya, o por lo menos ese filtrado se dé en mi paciente. Que yo pueda pasar un analgésico, que el más utilizado en la actualidad es el ketorolac, ¿sí? A dosis de 60 miligramos, dosis inmediata, dosis STAT, asociado a un corticoide, en este caso la dexametasona, 8 miligramos por vía endovenosa, y eso en un periodo de entre 15 a 30 minutos, vamos a tener excelente analgesia. Pero si nosotros le asociamos a nuestro paciente un derivado opiáceo, en este caso el tramadol es excelente, pero a dosis baja, o si a esto le podemos hacer un cálculo kilodosis, directamente vamos a tener mejor acción y no voy a tener a mi paciente con náuseas, con vómitos, con sudoración e intolerancia a que en una próxima ocasión pueda llegar a utilizar el tramadol y mi paciente se rehúse al uso de dicho fármaco. Pero si tengo un cálculo que obstruye directamente el uréter y a esto le genero mayor presión dentro de ese riñón, no va a existir analgésico que pueda calmar el dolor. Entonces, ¿los opiáceos son muy buenos? Sí, pero saber utilizarlos ya cuando yo le di esa primera dosis, ese primer esquema de ketorolac, dexametasona, flujo bajo de líquidos a mi paciente, yo lo que tengo que hacer es indicarle tramadol a un goteo muy bajo y, si es posible, utilizar 50 miligramos de tramadol diluido y pasarlo en un bolo de 100 o 200 mililitros de solución salina y pasarlo en un lapso de 1 a 2 horas, no más. ¿Puedo volver a repetir ese esquema de tramadol? Sí, puedo volver a repetirlo en 12 horas, pero asociar a esto algún analgésico de otra acción, de otra vía, para que compita con la acción del tramadol, del opiáceo. Pero no puedo generar o indicar dosis altas en donde me van a causar problemas en mi paciente. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Continuamos, por favor, otra pregunta. La LEC-LS está indicado en qué tipo de cálculos. LEC. Sí, exactamente. LEC. Pero esa abreviatura, Andrea, ¿a qué se refiere? No sabría indicarle, doctor. Esperemos que el doctor Fabián Aguilar, que es quien hace la pregunta, nos pueda ayudar con esto. Si yo
formulo esa pregunta y quiero indicar LS, que presumo ha de ser, o él me quiere decir litotricia extracorpórea, pero los términos utilizados es Leoch Fabián, litotricia extracorpórea o litotricia por ondas de choque. La litotricia extracorpórea, ¿sí? Si es a eso lo que te refieres a tu pregunta, está indicada en cálculos menores a 2 centímetros a nivel renal, en donde sean cálculos de preferencia a nivel de cáliz superior, cáliz medio o a nivel de pelvis renal, en donde estos cálculos, en donde va a incidir la onda de choque y la fragmentación del mismo, puedan ser expulsados a través de la vía excretora con total facilidad. Recordemos que si estos cálculos son mayores a 2 centímetros, la tasa o la acumulación de esos fragmentos dentro del uréter, que mide entre 4 y 5 milímetros de diámetro, va a ser completamente insuficiente y se va a producir lo que es una calle litiásica, lo que es una acumulación de fragmentos en todo un tubito que es el uréter, y en donde esos fragmentos se van a impactar y me va a generar un proceso obstructivo mayor. Entonces, la indicación es una de las técnicas de fragmentación de cálculos utilizada en cálculos renales menores a 2 centímetros. La utilidad que tiene a nivel de uréter superior o a nivel de uréter medio tiende a bajar. La utilidad a nivel de uréter distal tiende a aproximarse hasta un 30 al 42% en diversos autores, pero ante la utilización y el empleo existente de técnicas endoscópicas, esta técnica ha quedado prácticamente en desuso en aquellos cálculos mayores a 2 centímetros y más aún en cálculos ureterales, en donde la resolución endoscópica con la utilización de láser es más efectiva y con una tasa de porcentaje de éxito del 100%, y en donde ese paciente no va a tener recidiva litiásica. Pero si este fragmento que es pulverizado o es fragmentado en forma parcial por la litotricia extracorpórea, va a haber cálculo residual, va a generarme más cólico renal producto de un proceso obstructivo, y por ende esos fragmentos que se dispersan, porque la onda de choque incide y manda fragmentos para cada uno de los lados, puede llegar a formarme un nuevo cálculo e inclusive cálculos de mayor tamaño, porque va a haber agregación de mayor partícula en cada uno de esos nidos o satélites que han quedado en el riñón. Muchísimas gracias, doctor. Y efectivamente, el doctor Fabián Aguilar estaba hablando de litotricia extracorpórea. Sí, Gracias. ok. Continuamos, por favor, con la última pregunta de la doctora Blanca Tapia. Buenas noches. El manejo de los trastornos gastrointestinales al utilizar las sales de citrato, ¿tienen un manejo convencional o diferente? Gracias. Bien. Muy buena pregunta. Como para cerrar con broche de oro. Bueno, en la actualidad, el citrato de potasio viene directamente, ya no viene como en años atrás, que nos daban intolerancia o molestias gástricas como diarrea, mal sabor, que el paciente tomaba la cápsula y directamente la expulsaba a través de las heces fecales. Tomemos en cuenta que en la actualidad vienen con una película entérica, de cubierta entérica, ese Watt Matrix que directamente le va a dar la particularidad a mi paciente a que no tenga intolerancia al paciente, a que el intestino directamente lo vaya degradando en forma progresiva y que no me genere trastornos como diarreas o que expulse el cálculo o el mal sabor que se producía. Porque recordemos que el citrato de potasio es una molécula que se utiliza desde hace muchos años atrás. Se utiliza incluso desde la época de los reyes en Francia, en donde se daba el citrato de potasio en jarabe, pero la mala tolerancia que tenía el paciente al producto hacía que directamente abandonaran el producto. Entonces, en la actualidad, este tipo de cubierta entérica que tiene la particularidad, en este caso, el citrato de potasio, el Urocit K, efectivamente, hablando de este fármaco,
me va a dar una mejor tolerancia, una mejor efectividad y sobre todo una mejor adhesión al tratamiento. Porque recordemos que estos tratamientos no son cortos, no son tratamientos de 1 mes o de 2 o 3 meses. Son tratamientos que se hacen en tiempos prolongados, que en donde se evalúa continuamente la respuesta de mi paciente. Y algo que no se me ha olvidado comentarle, o a su vez ustedes de preguntarme, ¿qué es lo que tengo que hacer con mi paciente una vez que yo les indique el citrato de potasio? Yo tengo que indicar directamente con estudios, ver cuánta cantidad de calcio, de citrato, de creatinina elimina a través de la orina. Y a su vez, con estudios de imágenes mediante ecografía trimestral y tomografía anual, determinar en mi paciente si volvió a formar un nuevo cálculo a nivel del riñón o de la vía excretora, para poder tener una adhesión al tratamiento si éste frena o continúa durante los 36 meses de tratamiento, que sería el tiempo de acción, o podría decirse del tiempo máximo de acción, con una efectividad de hasta el 100%. Pero si yo abandono o corto el tratamiento y en donde mi paciente, de acuerdo a su pregunta, doctora, tiene una mala tolerancia al fármaco, el paciente no va a continuar con el producto. Esa inhibición de cristales que va a repeler el citrato de potasio lo va a abandonar y no va a tener esa cubierta, no va a tener ese efecto benéfico, porque esta cubierta me permite de que yo tenga una mejor tolerancia, de una mejor adhesión al tratamiento. Entonces, recordemos que en aquellos trastornos intestinales en donde se produce diarrea, en donde hay intolerancia al fármaco, yo directamente lo que hago es indicar interconsulta gastroenterología. Se pueden utilizar asociado a esto inhibidores de la bomba de protones, disminuye la acidez a nivel del tracto digestivo y se emplea este tipo de citrato de potasio posterior a las comidas. No durante transcursos, tómelo uno durante la mañana, uno durante la tarde, o tómelo en periodos, en interlapsos del día. Yo lo tengo que ir conjugando, inclusive con fármacos asociados o con prokinéticos, para evitar que este fármaco sea expulsado o que tenga mala tolerancia. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Valle, por aclarar todas las dudas de los médicos presentes en este webinar. No me queda más que darle las gracias, doctor, por su excelente charla y también a todos los asistentes que nos pudieron acompañar durante esta noche. Sin más, quiero despedirme y, bueno, agradecer a todos por su asistencia a este webinar para aclarar todo lo referente a lo que es el manejo de litiasis renal. Doctor Valle, muy buenas noches con todos los asistentes. Muy buenas noches, José Luis. Saludos a todos.